gloria, queremos verte, contemplar tu belleza y estar en tu santidad. Muestra tu gloria aquí. Oh, oh. Tú eres todo lo que necesito, vivir en tu presencia por toda la eternidad. Muestra tu gloria aquí. Oh, oh, oh. Estás aquí y puedo escuchar tu dulce voz. Nada pagará ese amor que siento aquí por ti, Jesús. Oh, oh. Yo viviré para adorarte, viviré. Quiero responder a tu amor que me encendió el corazón. Oh, oh. Estás aquí. Muestra tu gloria, queremos verte, contemplar tu belleza y estar en tu santidad. Muestra tu gloria aquí. Oh, oh. Tú eres todo lo que necesito, vivir en tu presencia por toda la eternidad. Muestra tu gloria aquí. Oh, oh, oh. Estás aquí. Puedo escuchar tu dulce voz. Nada pagará ese amor que siento aquí por ti, Jesús. Oh, oh, oh. Viviré y para adorarte viviré. Yo solo quiero responder, oh, a tu amor que me encendió el corazón. Oh, oh, oh. Estás aquí. Estás aquí. Puedo escuchar tu dulce voz y nada pagará ese amor que siento aquí por ti, Jesús, por ti, Jesús. Viviré para adorarte, viviré. Yo solo quiero responder,
Buenos días. En vez de hablar de la resurrección de Jesús hoy, quiero tratar de encontrar el sentido bíblico de esta epidemia que estamos todos viviendo, que todo el mundo está viviendo. Debemos recordar y celebrar la resurrección de Jesús día por día, cada semana, cada día, porque es el punto más importante realmente de toda la Biblia, porque es el sello en la verdad del Evangelio. Pero mi mensaje hoy creo que va a ser acerca del virus. Voy a tomar unas palabras, la idea central de un pastor americano que oí hace unos días, porque creo que es el mensaje que necesitamos todos oír, entender y incorporar en nuestras vidas. Primero vamos a tomar un tiempo para ver algunas verdades bíblicas y pensar en cómo nos pueden ayudar a entender lo que está pasando. Vamos a principiar con realmente un hecho histórico y un hecho bíblico. Combinar los dos y ver qué nos enseña. Algunos, especialmente los que tienen mi edad, recuerdan muy bien el 4 de febrero del año 76. Hubo un terremoto, todos los guatemaltecos sabemos de esto, han oído de esto. La destrucción en algunas áreas del país era total. Aquí cerca, Chimaltenango, en mi memoria, yo recuerdo haberme ido al centro de Chimal quizás fue como 4 o 5 días después del terremoto, y encontré una calle llena de destrucción, con una que otra casa medio parada, pero no en buen estado. Llegamos a tener más de 25,000 muertos en términos de pocos minutos realmente esta mañana. Y después del terremoto pasamos un tiempo de realmente emergencia en todo el país, con todo el mundo durmiendo en parques, pensando en por qué esto, qué había pasado. Yo actualmente tengo en mi casa una copia de la Prensa Libre, donde tiene la explicación que el terremoto fue causado por los gringos que habían explotado una bomba que movió todo el mundo, y por esto perdimos toda esa gente. Obviamente no era el caso, pero todos buscaban una razón, una causa. ¿Por qué tanto muerto? Esto es el hecho histórico. Dejámoslo a un lado y vamos a pensar ahora en un relato en la Biblia que es Marcos 4, 35 a 41. Este es el relato de la vez que Jesús calmó el viento y la tempestad. Vamos a leer solo desde el versículo 39. Dice: y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo: ¿por qué estás amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? El viento y el mar obedecían a Jesús. El viento y el mar hoy día obedecerán a Jesús. Era cierto cuando lo escribieron y es cierto hoy, porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ahora pensamos en esto y combinamos los dos cosas, el terremoto y el hecho de que Jesús está en control de la naturaleza en el mundo. Y tenemos que admitir que Jesús hubiera podido parar
o evitar el terremoto, pero no lo hizo. Sabemos que Jesús es sabio, es bueno, es justo, y por lo tanto tenemos que admitir que había algún propósito bueno y sabio en este terremoto. En verdad, yo recuerdo muy bien lo que pasó después, y de hecho estábamos hablando de esto aquí hace un momento, que el crecimiento de la iglesia evangélica en Guatemala fue enorme después del terremoto. Hoy día estamos con esto del coronavirus y hay muchos rumores, hay muchas historias y circulan en WhatsApp y por todos lados, en Facebook y por todos lados. Algunos dicen que los chinos hicieron el virus para atacar a los gringos. Y otros dicen que no, que los gringos hicieron el virus para atacar a China, pero les salió mal. Y hay rumores que vino el virus porque algunos chinos estaban comiendo murciélagos. Y hay un montón de cuentos. Y, ¿verdad? Lo que pasó nadie realmente lo sabe. Dios sí sabe dónde se inició, dónde se va ahora. Jesús tiene el poder para pararlo en este momento, para pararlo en cualquier instante. Porque ni el pecado, ni Satanás, ni enfermedad, ni nada es más fuerte que nuestro Dios. Y eso es importante, entenderlo, recordarlo y tenerlo como base. El Salmo 33:11 dice: el consejo del Señor permanece para siempre, los designios de su corazón de generación en generación. Y quizás aún más al grano, Job 42:2 dice Job: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Job, reconociendo de lo que pasó a él, Dios lo permitió. La pregunta no es si Jesús está poniendo atención, ni si está guiando, limitando y controlando los desastres y las enfermedades en el mundo, porque Él sí está en control. La pregunta es cómo podemos entender esto. Vamos a buscar 4 verdades bíblicos acerca de desastres y enfermedades. El primero es que nosotros y toda la creación está sometido a vanidad. Romanos 8, 20 a 23 nos dice: porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera, aún, gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Como cristianos, sabemos que esta corrupción no es condenación para nosotros, porque Romanos 8:1 dice: por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Y también en 1 de Tesalonicenses 5:9 dice: porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros los cristianos morimos por enfermedades, y muchas veces con sufrimiento, y a veces con mucho sufrimiento, pero no por algún pecado específico, sino por el cambio en el mundo que entró
por la caída del hombre en el jardín de Edén. Pero para los cristianos la muerte no tiene la victoria. En Corintios, en el capítulo 15, versículo 55, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Entonces nosotros y la creación estamos sujetos a sufrir a veces enfermedades y problemas así. Y segundo, la enfermedad a veces nos viene por misericordia de Dios. Suena raro, pero creo que es el caso. Dios utiliza enfermedad para purificarnos, para rescatarnos de nuestro pecado. Podemos verlo en el caso de los corintios, quienes estaban pecando en su celebración de la Santa Cena. 1 de Corintios 11, 29 a 32. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros, y muchos duermen. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, por misericordia de Dios, les está poniendo esto de enfermedad y aún muerte para parar su camino del pecado, trayectoria que le va a llevar a cosas peores. Su muerte no era castigo, era para rescatarles de su situación de pecado. Dios les paró antes de ponerse peor la situación. Los llevó al cielo a algunos para salvarles de la condenación. Versículo 32. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Dios lo hizo así con los corintios y lo puede hacer así en otros lugares y tiempos. Lo puede hacer hoy. Y posiblemente en algunos casos hoy esto es lo que está haciendo Dios. La tercera verdad que encontramos es que la enfermedad puede ser juicio de Dios. Dios puede usar una enfermedad para hacer juicio con personas quienes le hayan rechazado para darse al pecado. Como un ejemplo, podemos ver en Hechos capítulo 12, el rey Herodes estaba poniéndose como Dios, llegaban ahí con él y él estaba aceptando la adoración como que él fuera Dios del mundo. Y Dios le impuso juicio. En el versículo 23 del capítulo 12 de Hechos dice, al instante un ángel del Señor lo hirió y por no haber dado la gloria a Dios y murió comido de gusanos. Es solamente, realmente cuando pensamos en el mundo, los líderes que hay en los varios países, es solamente por la misericordia de Dios que no pasa lo mismo con muchos más líderes terrenales hoy día. En Romanos 1, realmente un montón de versículos desde 18 al 32 podemos ver la misma cosa. El uso de la enfermedad como juicio. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Y los siguientes versículos nos dicen que Dios está actuando en juicio en contra de esa gente por no reconocerle como Dios, cuando es obvio que tiene que haber un Dios si uno mira la naturaleza. También incluye que lo está haciendo en juicio por meterse en idolatría y por meterse en actos homosexuales. Entonces, hemos visto que
a veces Dios usa la enfermedad como misericordia para parar nuestro camino. A veces lo usa como un juicio contra quienes le rechazan totalmente. Ahora, la última verdad creo que es la verdad más fuerte para hoy en la mañana, y esto es que desastres naturales pueden ser un gran grito de Dios, un grito de la misericordia de Dios en medio del juicio, llamando al mundo al arrepentimiento para reordenar sus vidas con el plan de Dios por medio de la gracia de Dios. En Lucas capítulo 13, en el principio, en el versículo 1 hasta el versículo 5, lee así: en esa misma ocasión había ahí algunos que le contaron acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? Os digo que no. Al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿O pensáis que aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo que no. Al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Aquí estaba la gente preguntándole a Jesús el porqué de estos desastres, el porqué la muerte de los que llevaban sus sacrificios al templo, y por qué cayó una torre sobre estos 18. Cristo les dijo que no era por nada que habían hecho ellos. Esto no era la causa. De igual manera les dijo lo mismo con los que cayó la torre encima, que no eran peores, eran iguales. No habían muerto por su propia culpa. En ambos casos murieron para llamar la atención de la gente. Era un grito de la misericordia de Dios para llamar al mundo al arrepentimiento. Podemos imaginarle a Jesús aquí entre nosotros hoy día, diciéndonos que las personas quienes han muerto por razón del coronavirus no murieron por ser peores ni por alguna culpa. Pero si no nos llegamos a los pies de Cristo en arrepentimiento, podemos esperar el juicio de Dios. Yo creo que este es un mensaje de Dios en esta ocasión para todos los líderes de cada país del mundo. Arrepiéntese. Es el mensaje para las autoridades allá en China, donde todo eso inició. No les echo la culpa, sino que geográficamente ahí inició. Arrepiéntese. Y es el mensaje para todo el país de Guatemala. Arrepiéntese. Hemos visto que todos estamos sujetos a enfermedades y problemas físicos. Sabemos que Dios usa enfermedades como una forma de misericordia, parándonos en nuestro camino. También Dios puede usar enfermedades como juicio. Y de último, que un desastre, un gran accidente, un terremoto, puede ser un grito de Dios, llamándonos la atención. Y yo quiero decir que en el año 76, el pueblo de Guatemala le escuchó en gran parte al grito de Dios, porque ahí fue donde crecieron las iglesias evangélicas. Yo recuerdo en el año 77, allá en Huehue, que podía uno observar a las 6 de la tarde cantidad de gente corriendo rápido en la calle, yendo caminando con sus Biblias abajo del brazo, yendo a alguna iglesia, porque las iglesias tenían reuniones casi todas las noches. Y mucha gente llegaron a los pies de Cristo en este tiempo.
Las iglesias están en oración. Esto sí lo he visto, lo he oído, he participado. Yo vi algunos policías en España adorando a Dios, que me asustó porque España, cuando lo he visto yo, es un país que no tiene mucha presencia evangélica, muchos creyentes. Yo vi unos policías de Antigua cantando coritos en el parque, como consecuencia de donde estamos. Dios está gritándonos a todo el mundo, llamándonos la atención. Nuestras oraciones, tanto como para los líderes, deberían de ser también para la gente que escuchan el grito de Dios. Ahora quiero terminar con unos pensamientos sobre la actitud de cada uno de nosotros en nuestras vidas hoy en esta situación. La vida ha cambiado y espero que vuelva a algo más normal, quizás con más personas buscando Dios, ojalá, pero ha cambiado. No tenemos el libre uso del transporte, no podemos ir a donde pensamos ir, estamos en nuestras casas en gran parte. Hoy fue la primera vez que salí de mi casa desde el domingo pasado y así va a ser por un tiempo. Pero ¿cómo debemos estar? ¿Qué debemos estar haciendo? ¿Qué debemos estar pensando? ¿Cómo debemos sentir en nuestros corazones? Lo que yo observo es que la gente tiene mucho miedo, por una parte. Hay otros tantos que no tienen miedo porque no creen que vaya a pasar nada. Equivocados todos. Hay gente asustada, corriendo a comprar todo en el mercado. No tanto aquí, pero en los estados el chiste allá era el papel toilet. Yo no entiendo por qué todo el mundo tenía que tener 40 rollos de papel toilet, pero tenían que tenerlo y ya no había en las tiendas. Le dije a Nivia, yo recuerdo que para eso era prensa libre, ¿no? Pero en realidad han querido comprar maseca aquí. En las tiendas no había maseca. Cosas así, frijol, desapareció el frijol por unos días. Azúcar, cosas que la gente no quería estar sin. Entonces estaban corriendo como locos. Comprar todo en el mercado para que no haya falta en la casa. Hay pobres que hoy día no tienen trabajo y no pueden comprar porque siempre viven de lo que ganan hoy, comen hoy. Hay gente tratando de ir a otro lado porque quieren estar con su familia, pero no pueden llegar. Es alboroto, es confusión. Algunos, como mencioné, niegan que hay problema y peligro. Pero ¿cómo debemos estar los del pueblo de Dios, nosotros? Y creo que la respuesta lo encontramos en Juan 14, 27. Aquí encontramos a Jesús en la noche antes de su crucifixión. Y Él no está apenado por su crucifixión. Él entiende el fin, acepta la necesidad, quiere hacer el sacrificio. Y Él les dice a sus discípulos, la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como la mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Oísteis que yo os dije, me voy y vendré a vosotros. Si me amaréis, os regocijaréis, porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo.
Él está ofreciendo paz a sus seguidores, pero ¿qué paz? ¿Qué tipo de paz? No es paz del mundo. Paz del mundo yo lo he experimentado y se pierde así rápido, porque la paz del mundo se basa en buena salud. Yo tenía mi buena salud y de repente choqué con una camioneta y ahí estaba yo tirado en una cama en el hospital por meses. Cambio de circunstancia, pérdida de paz del mundo. O se basa en una buena cuenta en el banco. También he experimentado esto, que uno piensa, yo estoy bien. Y de ahí viene un problema y ¡pum! No hay cuenta en el banco. No hay paz. Algunos, porque tienen una póliza de seguridad, están tranquilos. Pero peor aquí, porque no pagan bien. O muchas propiedades. Algunos dicen, no, yo tengo 100 casas. Estoy bien. ¿Cómo me pagan de alquileres? Y de ahí viene el terremoto y no tiene casa. Es problema. La paz del mundo que el mundo nos puede ofrecer está basado solamente en circunstancias de nuestra vida. No más cambia la circunstancia y no hay paz. Pero Cristo está hablando de otra cosa. Él ofrece paz profundo en nuestros corazones. La paz de Cristo viene porque Él tiene una relación con Dios Padre abierto, sin obstáculo, sin problema, comunicación abierta con Dios Padre, y por lo tanto es una paz no basado en circunstancias. Es basado en una relación, una comunicación sin el obstáculo de pecado. Jesús lo ofrece otra vez en unos capítulos después, en el 16:3, y dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Está diciendo bien claro que vamos a tener tribulación, vamos a tener problemas, vamos a tener dolores, pero podemos tener paz. No importa si hemos perdido la casa, no importa si hemos ido a bancarrota, no importa si tenemos una enfermedad difícil, si hemos quedado incapacitados, no importa si tenemos coronavirus, podemos tener la paz de Cristo. Al aceptar el Evangelio y recibir a Cristo como nuestro Salvador, el sacrificio que Cristo hizo en la cruz nos limpia de todo pecado y abre esta comunicación con Dios Padre. Quita los obstáculos de estos pecados. Juan 1:12 dice, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Llegamos a ser sus hijos de Dios, parte de una gran familia. Ahí está nuestra confianza, ahí está nuestra paz. Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. No la podemos entender totalmente, así lo dice, pero sí podemos gozarla. Jesús ofreció esto a sus discípulos porque Él sabía que iba a ser un desastre para ellos el día después a verle en la cruz, que algunos iban a pensar que se había acabado todo. Y Él quería que entendieran bien claro que no era el fin de todo, más bien el principio en un sentido. Jesús murió para ofrecernos la limpieza de nuestros pecados, el perdón por todo ante Dios. Él abrió el camino a la paz de Dios para todo aquel quien acepta esta verdad en su corazón. Y luego su resurrección sirvió para el sello de pagado en la factura de nuestros pecados. Era el sello
de la verdad del Evangelio. Porque nosotros tenemos un gran Salvador, tenemos una gran salvación. Y en este momento, ahora mismo, si no lo ha hecho aún, usted puede recibir la salvación que Cristo nos ofrece. Puede recibir la paz para vivir entre este tiempo de crisis por el coronavirus, de incertidumbre. Hay que recibir a Cristo como Salvador, aceptar la oferta de Dios para cambiar su vida. Con esta vida nueva viene la paz de Dios, la paz que nos puede acompañar en toda circunstancia. Pensando en esto, esta semana he estado pensando en los mártires de la fe. Y algunos que, viendo que les iban a quemar, no les importaba. Porque ellos entendían esto a 100%. Pablo, cuando hablaba en Filipenses 4, decía, sé vivir en pobreza, sé vivir en prosperidad, en todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque tenía la paz de Cristo en su vida. Debemos entender este coronavirus, creo yo, como un llamado de Dios para el mundo, así como lo que fue el terremoto. Y debemos vivir con precauciones, debemos cuidarnos, debemos quedarnos en la casa mientras sea necesario, debemos usar protección cuando salimos a la calle, debemos ayudar a los vecinos que tienen alguna necesidad. Si tenemos lo que necesitan, pues compartimos. Debemos seguir las instrucciones y quedarnos quietos y tranquilos, pero debemos vivir en este nuevo mundo con coronavirus, con la paz de Dios en nuestros corazones, la tranquilidad y el entendimiento que Dios sí está en control. No es el virus que está en control, es Dios. Y Dios nos ama, somos sus hijos, somos parte de la familia de Dios y tranquilos viviremos en este tiempo. Gracias. ¡Oh, es por Jesús! Jesús que he encontrado la paz, me trajo salvación. Es por Jesús que he encontrado el perdón, me trajo redención. No hay otro mediador entre Dios y mi humanidad. Es mi libertador, Jesús. Jesús que vivo, es por Jesús que existo, es por Jesús que ahora puedo ver la luz, es por su sangre dada, es por su inmensa gracia, es por Jesús que ahora puedo ver la luz. Por Jesús que he encontrado la paz, me trajo salvación. Es por Jesús que he encontrado el perdón, me trajo redención. No hay otro mediador entre Dios y mi humanidad. Es mi libertador, Jesús. Por Jesús que vivo, es por Jesús que existo, es por Jesús que ahora puedo ver la luz,
Estamos aquí en esta noche por la gracia, por la misericordia y el amor de nuestro Salvador. ¿Listos para cantarlo? Es por Jesús. Es por Jesús que existo. Es por Jesús que ahora puedo ver la luz. Es por su sangre, es por su sangre dada. Es por su inmensa gracia fuerte. Es por Jesús que ahora puedo ver la luz. Sí, es por Jesús que existo. Es por Jesús que ahora puedo ver la luz. Es por su sangre dada. Es por su sangre dada. Es por su inmensa gracia. Es por Jesús que ahora puedo ver la luz. Cristo, vivo por ti y para ti. Buenos días. Nos prepararemos para celebrar la Cena del Señor. Quiero previamente hacer una contrastación acerca de la Pascua judía, que en estos días se celebra, y con la Cena del Señor, que es una práctica cristiana que está asociada a la Pascua judía, pero no es lo mismo. Quiero referirme a Éxodo capítulo 12, donde están las instrucciones de parte de Dios para el pueblo, cuando aún estaban esclavos en Egipto. Y quiero contrastarlo con algunos pasajes o algunas referencias del Nuevo Testamento, para que vayamos viendo el paralelismo que existe entre una celebración y otra. En primer lugar, este año cayó en las fechas del 8 al 15 de abril la celebración de la Pascua judía. Siempre coincide con la Semana Santa o la llamada Semana Santa cristiana, donde fundamentalmente los cristianos celebramos la pasión, muerte y la resurrección de nuestro Señor, y los judíos celebran la liberación de Egipto. Para los judíos es una fiesta sagrada que se celebra fundamentalmente en los núcleos familiares o en núcleos de vecinos, cuando las familias son pequeñas, y entonces existe también pues la práctica de invitar a vecinos a poderlo celebrar juntos. Nosotros como cristianos normalmente celebramos la Cena del Señor en congregación, pero circunstancialmente, usted sabe, por las circunstancias de esta pandemia y las recomendaciones sanitarias que tenemos, pues la llevaremos a cabo, la realizaremos en nuestras casas. Jesús celebró precisamente con sus discípulos en el aposento alto la Pascua, pero el Señor Jesús le dio una nueva connotación, un nuevo significado. La Pascua, como ya decía, se celebra en un contexto judío. El cristiano no celebra la Pascua porque no somos judíos, no estamos llamados a celebrar la Pascua. Mientras que la Cena del Señor se realiza en un contexto cristiano. La primera celebración de la Pascua se llevó a cabo en Egipto, cuando los judíos todavía eran esclavos. Y la primera celebración de la Cena del Señor se da precisamente en esa celebración
de la Pascua de Jesús con sus discípulos en Jerusalén, pero la primera celebración de la Cena del Señor se da en un contexto como discípulos. La Pascua, la celebración de la Pascua conllevaba el ingerir ciertos alimentos como hierbas amargas, y se comía la cría, es decir, un pequeño, ya sea de oveja o de cabra. Normalmente se acostumbra a hacerlo de oveja, es decir, un cordero, y debía de ser sin defecto. La Biblia nos dice que cuando nosotros celebramos la Cena del Señor, nosotros comemos simbólicamente el cuerpo de Cristo, que es representado por el pan, y tomamos simbólicamente a través del vino o lo que represente, o jugo de uva, la sangre de Cristo. La Biblia dice, el mismo Señor dijo: miren, este es el cuerpo que por ustedes es partido. La Biblia habla de Cristo como ese cordero sin mancha, sin defecto. En Éxodo capítulo 12, versículo 1, dice, hablando del cordero pascual, dice: Él es la Pascua. Pero el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7 dice que Cristo es nuestra Pascua y ya fue sacrificada. El Pesaj, que es la Pascua, significa pasar de o pasar por alto, y evoca que cuando Dios pasó matando a los primogénitos egipcios, pasó por alto las moradas de los israelitas sin que llegara muerte. En Romanos capítulo 3 y versículo 25 dice el apóstol Pablo, hablando de Cristo, a quien Dios propuso pasar por alto los pecados pasados. Esa es la experiencia que nosotros como cristianos tenemos. En Éxodo capítulo 12, hablando de la preparación del cordero pascual que se tenía que comer, dice que lo tendréis encerrado hasta el día 14, luego lo inmolaréis. Y Jesús fue encarcelado precisamente en ese tiempo en que se celebraba la Pascua, fue encarcelado y luego fue inmolado, es decir, fue sacrificado. Jesús cumple la tipificación del Cordero Pascual en el Antiguo Testamento. Luego dice en Éxodo capítulo 12, tomarán de la sangre, es decir, de la sangre del cordero, y la pondréis sobre los dinteles. Y Jesús dijo, cuando celebraba con sus discípulos, y les dijo: este es el nuevo pacto en mi sangre. Éxodo capítulo 12 sigue diciendo: luego Moisés dijo a los ancianos: escogeos un cordero según vuestras familias. Hoy celebraremos en familia, por las circunstancias y por las razones que yo explicaba al principio. Y lo celebraremos en familia. Estamos acostumbrados a celebrarlo en familia grande, extendida, como congregación. Hoy lo celebraremos como familia, ahí en los núcleos familiares. En Éxodo capítulo 12 dice que Dios verá, hablando de la sangre del cordero, esa sangre que debía ser puesta en los dinteles, en las entradas de las puertas, en la parte superior de las puertas. Y dice: Dios verá y no dejará que el destructor entre para plagar vuestras casas. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y el mismo Señor Jesús dijo: yo les doy vida y se las doy en abundancia. En Éxodo capítulo 12 leemos al final del relato y dice: así despojaron a los egipcios. Una vez que Faraón los dejó ir, porque esta fue la prueba decisiva de parte de Dios,
Dios vence a Faraón, vence al sistema. Y luego los judíos se dan el lujo de solicitar, de pedir recursos a los mismos egipcios. Y al final del relato dice, así despojaron a los egipcios. En el Nuevo Testamento nosotros leemos en Colosenses capítulo 2 versículo 15 que Dios exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, hablando de los espíritus de mal. Dice, Dios exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Una de las razones que les da Dios al pueblo cuando los hijos le preguntaran qué significaban estas cosas, en Éxodo capítulo 12 dice, cuando tus hijos te pregunten qué significan estas cosas, tú les dirás, sacrificio de Pascua es para Dios, el cual pasó por alto nuestras casas y nos libró de muerte. Hoy día, nosotros le podemos decir a nuestros hijos, cuando nuestros hijos nos pregunten, ahí si sus hijos les pregunten, vale la pena que usted les diga a sus hijos, ¿qué significan estas cosas, papá? ¿O qué significan estas cosas, mamá? Entonces, simbolizan el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, por medio del cual Dios nos libró de la muerte eterna y nos dio salvación perpetua. Con los elementos que usted tiene, que usted ha preparado, celebremos este tiempo, la cena del Señor, recordando su muerte, recordando su pasión, recordando también su resurrección. Prepara el pan. La Escritura dice que la noche en que el Señor fue entregado, tomó pan y después de haber partido, les dijo, tomad y comed. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Comamos de él todos. Oremos. Nuestro Dios, te damos gracias, porque así como tú pasaste, Señor, por alto las moradas de los israelitas, pasaste por alto, Señor, y no los mataste. La mortandad no tocó sus casas. Nosotros, de igual manera, a través de tu Hijo Jesucristo, el Cordero tuyo perfecto, sacrificado por nosotros, tampoco nosotros gustamos muerte. Muerte eterna. A través de su sacrificio nosotros ahora tenemos vida eterna. Porque Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, es nuestra Pascua. De igual manera la Escritura dice que después de haber cenado, les dijo, tomen y beban, este es el nuevo pacto en mi sangre. Y todas las veces que comieres este pan y beberes esta copa, dice el apóstol Pablo, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Tomemos todos de Él. Oremos. Padre, te damos gracias porque la sangre del Cordero perfecto, tu Hijo, nos ha limpiado de todo pecado. Tu palabra dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y el sacrificio de tu Hijo, una vez y para siempre, fue suficiente, Señor, para limpiarnos, para hacernos hijos tuyos, para que tú perdonaras todos nuestros pecados.
Ahora somos hijos tuyos, somos familia tuya. Tú nos has redimido. Gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por Jesús que he encontrado la paz, me trajo salvación. Es por Jesús que he encontrado el perdón.